Hola, un gran saludo a todos. El día de hoy veremos una introducción a la anatomía con sus respectivos temas base. Esto de la mano de mis compañeras, Erika Paola Álvarez Popoca, Nancy Montserrat Chana García, Alison Elena Hernández Guillén y yo, Ana Daniela Villanueva Romero. Y bueno, ahora que nos hemos presentado, pasemos al primer tema. Y bueno, veamos nuestro primer tema, es introducción a la anatomía. Y empecemos explicando, ¿qué es anatomía? Pues es una rama de la biología que se centra en el estudio, organización y disposición de los órganos del cuerpo humano, es decir, regionaliza el cuerpo y, bueno, tomando en cuenta esto, remontémonos a su origen, que fue hace miles de años, en específico en las culturas antiguas, aquellas que se encargaban de estudiar el cuerpo al embalsamar. Sin embargo, no fue hasta la antigua Grecia donde se empezó a tener un mayor hincapié en este tema que es la anatomía. Prosigamos con la clasificación de la anatomía. Empecemos con la macroscópica, que se encarga de estudiar estructuras visibles a simple vista, como lo son músculos, huesos y órganos. Un ejemplo de esta anatomía es la disección. Después tenemos a la microscópica, también conocida como histología, que se enfoca en el estudio de células y tejidos que se forman en las estructuras más pequeñas del cuerpo. Como por ejemplo, cuando nosotros tomamos una muestra y la examinamos bajo el microscopio, estaríamos haciendo uso de esta clasificación de la anatomía. También tenemos a la embriología, que estudia cómo se va desarrollando un embrión desde su concepción hasta su nacimiento. Estudia los cambios estructurales a medida de que éste se va desarrollando. También tenemos la patología, que es la encargada de examinar los cambios asociados a enfermedades o traumas en el cuerpo. Y por último encontramos los niveles de un ser vivo, que son sus sistemas y aparatos. Esto se define como la unión de dos o más órganos para realizar un proceso complejo. Aquí podemos encontrar los siguientes sistemas, que es el sistema muscular, nervioso, circulatorio, digestivo, endocrino, respiratorio, urinario, reproductor, linfático y esquelético. Por último, vamos a definir qué es un organismo. Bueno, son una manifestación de la vida, una cosa viva. Para la mayoría de las personas, los organismos son la idea en su cabeza cuando se menciona el término una cosa viva. Pero para los biólogos aprecian que los seres vivos no tienen que ver con organismos, podrían ser parte de estos organismos, como lo son dedos, células, membranas, o grupos de organismos, poblaciones y comunidades. ¿Cuál es la diferencia y relación entre anatomía y morfología? La diferencia. La morfología estudia la forma en general del ser vivo. La fisiología estudia los órganos y cómo funcionan, mientras que la anatomía estudia la estructura y el desarrollo de las partes del cuerpo del ser vivo, externas e internas. La relación es el estudio de la estructura de los organismos vivos, mientras el de la morfología es el estudio de las formas de un organismo y el desarrollo de ésta. En los organismos biológicos hay generalmente una relación entre la forma y la función. Se reflejan en el diseño, en el propósito particular del que sirve. ¿Qué es la posición anatómica? La posición anatómica es un término utilizado en la medicina para descubrir una postura de referencias estándar, que se utiliza para descubrir la ubicación y la relación de las estructuras anatómicas del cuerpo humano. En la posición anatómica, el cuerpo se divide en planos imaginarios. El plano sagital se divide el cuerpo en mitades, derecha e izquierda, mientras que el plano frontal o coronal divide el cuerpo en mitades, anterior frontal y posterior. El plano transversal o axial divide el cuerpo en mitades, superior e inferior. Esta posición también proporciona puntos de referencia anatómicos clave para describir la ubicación de la estructura y direcciones del movimiento. Por ejemplo, la cabeza se encuentra superior al cuello y el tórax se encuentra anterior al abdomen. Además, se utiliza una serie de términos direccionales para descubrir la relación entre las estructuras, como superior e inferior, anterior y posterior, medial y lateral, proximal y distal.
Regiones anatómicas, topográficas y clínicas, área precordial. Anatomía topográfica. La anatomía topográfica es una rama de la medicina que se encarga de estudiar la estructura somática del cuerpo humano por regiones. Por otro lado, la posición anatómica es la posición del cuerpo que se encuentra regido con los pies juntos, las palmas de las manos y los ojos orientados hacia adelante. Este nos ayuda para hacer un estudio de las diversas regiones. El plano vertical coronal atraviesa el cuerpo en sentido lateral de lado a lado y divide el cuerpo en dos, una anterior y otra posterior. Sagital atraviesa el cuerpo en sentido de adelante hacia atrás y divide el cuerpo a cualquier nivel en un lado izquierdo y otro derecho. El plano sagital medio divide el cuerpo de adelante hacia atrás por la parte media del cuerpo y divide al cuerpo por partes iguales izquierda y derecha. Si bien el plano transversal divide el cuerpo de lado a lado y de adelante hacia atrás divide el cuerpo de una parte superior e inferior. Los términos de relación se dividen en 6. Anterior o ventral. Se puede identificar como frontal, delante o rostral, que significa con prioridad de lugar. Posterior o dorsal o detrás, significa en la parte posterior. Superior o cefálico o craneal, significa en la parte arriba del cuerpo. Inferior o abajo o caudal o podálico, significa hacia la parte inferior del cuerpo. Medial o mesial o cefálico o craneal, significa en la parte arriba del cuerpo. Inferior o abajo o caudal o podálico, significa hacia la parte inferior del cuerpo. Medial o mesial o interno, significa situado más cerca del plano sagital medio. Lateral o externo, que está situado más lejos del plano sagital medio. Los términos de comparación se dividen en 6. Proximal, más cerca de, ese término siempre está en relación o alguna estructura cercana que se utiliza de referencia. Distal, más lejos de, se utiliza una estructura cercana de referencia. Interior, más cerca del centro. Esto se utiliza en órganos macizos y es utilizado siempre en relación al centro del órgano. Externo, significa lejos del centro del órgano. Superficial, es más cerca de la superficie del cuerpo, es decir, más cerca de la piel. Profundo, más lejos de la superficie del cuerpo, es decir, más lejos de la piel. El área precordial está delimitada entre los bordes superiores de ambas clavículas y es cortadura external, línea medio clavicular derecha, línea axilar media izquierda y reborde costal. Generalmente son traumas que involucran varias estructuras como el corazón preurinario, pleuras, pulmones y grandes vasos. Cuando se habla de un aparato y un sistema, ¿qué concepto entiendes por estos dos? ¿Será igual o tendrán diferencia? Bueno, pues hoy en una breve pero concreta información quedarán claros estos dos conceptos. Un aparato es un conjunto de órganos especializado para llevar una función determinada. El aparato está formado por distintos tejidos. Estos se distinguen en 5 aparatos: circulatorio, respiratorio, digestivo, reproductor y excretor. Por otro lado, ¿qué es un sistema? Pues un sistema es un conjunto de órganos formados por los mismos tipos de tejidos que realizan actos independientes. Este se distingue en 6 sistemas: nervioso, muscular, óseo, endocrino, tegumentario y linfático. En la siguiente diapositiva se puede apreciar mejor la diferencia entre estos dos.
o más bien la función de cada uno entre el sistema y el aparato. En conclusión, entre el sistema y aparato en el cuerpo humano son un conjunto de tejidos y órganos que los complementan. Cada uno tiene su función, pero van de la mano.